del Sur cambia su rumbo político con las elecciones presidenciales anticipadas. El Partido Democrático, de centro izquierda, ganó los comicios con el candidato Lee Jae-myung. Obtuvo hasta 8 puntos porcentuales, más que el conservador Kim Moon-soo, del Partido del Poder Popular. Estos comicios fueron muy particulares porque ocurrieron después de que la Asamblea Nacional votara un juicio político contra el expresidente Yoon Suk-yeol y la Corte Constitucional confirmara además su remoción del cargo. Todo porque el entonces mandatario impulsó una ley marcial que le dio poderes especiales a las fuerzas militares. Y aunque la medida duró pocas horas, removió los cimientos políticos del país asiático, al punto que las elecciones presidenciales de ahora se ven como una especie de referendo sobre la posición de los ciudadanos al respecto. Eso explica por qué estos comicios tuvieron la mayor participación que ha habido desde 1997, con casi el 80% del electorado. Y también sustenta la victoria del candidato Lee, quien fue el abanderado de criticar la ley marcial. Nuestra enviada especial a Seúl, Luza Medina, nos cuenta más de cómo se relacionan las medidas del expresidente con estos comicios. El rechazo a la fallida proclamación de la ley marcial fue un factor decisivo en las elecciones presidenciales de Corea del Sur. La medida, impulsada en diciembre por el destituido expresidente Yoon Suk-yeol, profundizó la polarización y convirtió los comicios anticipados en una especie de evaluación sobre su gestión. El resultado reflejó el sentir de los votantes. Lee Jae-myung, candidato opositor del Partido Democrático, ganó las elecciones con más del 48% de los votos, según reportes preliminares, tras capitalizar el descontento hacia la ley marcial. Para muchos, el apoyo a Lee representó un rechazo claro a la intervención militar. Algunas de las personas con las que pude conversar desconocían los detalles del proyecto de Lee, pero su apoyo era un indiscutible rechazo a la proclamación de la ley marcial. Otros afirmaron votar por la democracia. La participación también alcanzó niveles históricos. Según reportó la Comisión Electoral Nacional, más de 35 millones ejercieron su derecho al voto. Ahora, sin duda, el ganador enfrenta desafíos internos y globales en medio de una profunda polarización política. Con todo esto, ¿qué implica entonces el cambio de presidencia en Corea del Sur? ¿Se disipará o se profundizará la polarización política que existe en el país? Y sobre todo, ¿el nuevo gobierno se acercará a China sin perder su relación con Estados Unidos? Lo discutimos en el debate de France 24. Le doy la bienvenida a nuestros invitados. La primera de ellas es Bárbara Baboleo, doctora en Ciencias Sociales, especialista en Corea, además investigadora del CONICET y del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Y en Buenos Aires está Matías Benítez, sociólogo, becario doctoral también del CONICET y secretario del Centro de Estudios Coreanos de la Universidad Nacional de La Plata. Bienvenidos ustedes dos, gracias por acompañarnos. Y antes de comenzar, dos breves recordatorios. El primero de ellos, nos pueden seguir en redes sociales, donde estamos como @France24-ES. Y el segundo recordatorio es que también nos pueden escuchar a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Bárbara Baboleo, comienzo con usted. ¿Cómo explicar estas elecciones presidenciales de Corea del Sur, sobre todo para nuestra región y los hispanohablantes? Bueno, ¿qué tal? Creo que efectivamente considero que es un momento de polarización extrema en la política de Corea del Sur. Creo que las elecciones han representado, además de, digamos, una defensa de la democracia con la cantidad de participación electoral que hemos visto, también la continuidad de una política de enfrentamiento y de agresividad entre los dos partidos mayores, ¿no? Los conservadores y liberales en términos políticos. En ese sentido, me parece que el camino que tiene que recorrer este nuevo presidente será un camino arduo, en el sentido de intentar recomponer una unidad nacional que permita una buena gobernabilidad y no trastabillar en crisis tras crisis como las que estamos viendo en los últimos tiempos en Corea del Sur. De todos modos, recupero de esta elección la defensa de la democracia, del Estado de Derecho, la alta participación en las urnas y la elección de un candidato opositor
que promueve, por lo menos en sus discursos de campaña, recuperar esa unidad nacional que permita al país mantener sus instituciones de modo saludable. Y Matías Benítez, ¿cómo le explicaría usted a nuestra audiencia la importancia de estas elecciones presidenciales en Corea del Sur? Sí, en línea con lo planteado con la doctora Boleo, me parece también muy relevante cuestiones ligadas a la defensa de la democracia, a la alternancia política también dentro de un país que está atravesado por una gran polarización política, también a cuestiones que tienen que ver con la forma en la que los sectores conservadores o lo que se, digamos, la división de polarización en Corea del Sur, que es entre una centroizquierda denominada liberal y los sectores de derecha denominados conservadores, que en este caso no fueron estos segundos los que perdieron completamente unidos, sino que tuvimos el primer candidato, el que salió segundo, que es Kim Bun-soo, y el tercer candidato, ¿no? De apellido Lee, que separaron y, bueno, fueron divididos dentro de lo que hubiera sido, bueno, o lo que hubiera representado otro tipo de guarismos para los sectores conservadores. Entonces, en ese sentido también otro tema que es muy relevante en lo que fueron las diferencias más de fondo en términos de campaña, que tienen que ver con los reperfilamientos de sus alianzas tanto con los Estados Unidos y las aproximaciones a China y a las conversaciones con Corea del Norte, que durante el mandato de Yoon Suk-yeol habían tenido un enfrentamiento de carácter bastante drástico. Entonces, esas me parece que son las dimensiones más relevantes para pensar, bueno, cuáles son las diferencias que nos puede plantear ahora el cambio de gestión. Y justamente antes de poder analizar en mayor profundidad qué le espera a Corea del Sur en materia internacional, les propongo a los dos que comencemos por entender las políticas nacionales y lo que está ocurriendo dentro de Corea. Bárbara, usted mencionaba que en estos comicios se vio una alta participación y tanto usted como Matías coinciden en que esto es una defensa de la democracia. El Partido Democrático, que es de los liberales de centroizquierda, había gobernado previamente antes del gobierno del mandato de Yoon Suk-yeol. Sin embargo, Yoon Suk-yeol era conservador, precisamente del Partido del Poder Popular. Y ahora este partido pierde de nuevo la presidencia y vuelve una vez más al Partido Democrático. Este intercambio entre los partidos dominantes ¿puede entenderse entonces como la evidencia de la polarización política que existe en el país? Bueno, yo considero especialmente que la alternancia en el poder es un rasgo saludable de las democracias, pero en el caso de Corea del Sur lo que vemos es un quiebre permanente y casi les diría una brecha que divide a la sociedad en mitad y mitad. Si uno ve los números electorales, elección tras elección, estos dos partidos o el nombre que tomen para la elección, ¿no? No siempre mantienen esta misma denominación, pero representan a los mismos sectores. Vemos que prácticamente es 50 y 50, ¿no? Entonces ahí vemos un quiebre muy, muy drástico que si bien funcionó durante todos estos años de democracia en Corea del Sur, desde 1987, Corea del Sur mantiene una democracia regular, algunos periodos con mejor calidad que otros, pero de todos modos siempre defendiendo y resguardando las instituciones democráticas y la Constitución Nacional, o por lo menos cuando hay crisis esto se recupera, ¿no? Como hemos visto ahora hace poquito con la instauración del estado de sitio. Creo que lo que nos está mostrando en los últimos tiempos es que esta brecha y esta polarización se ha hecho cada vez más profunda y que, como les decía antes, representa más un enfrentamiento o una política de agresividad o un posicionamiento binario entre los dos grandes partidos políticos y los dos sectores de la sociedad que no es demasiado saludable para el desarrollo
cotidiano de la democracia, para decirlo así. Entonces, si bien es algo característico de la política o del sistema político de Corea del Sur que tengamos estos dos sectores, de alguna manera esto ha superado en los últimos tiempos un poco los rasgos ideológicos, la forma de mirar al mundo, el diseño de políticas públicas para terminar, digamos, reconfigurándose en una política agresiva, en el enfrentamiento, en políticas hasta vengativas, ¿no? Que eso sí no son definitivamente rasgos saludables. En sus discursos previos de campaña, previo a la elección, el ahora presidente Lee, recién electo, puso el foco fuertemente en esta cuestión, en tratar de lograr esa unidad nacional, digamos, de alguna manera desactivar este tipo de política y tratar de trascender enfrentamientos que pueden darse no solo en el plano político, sino también social, ¿no? En diversos sectores de la sociedad. Usted nos explica cómo se está profundizando la polarización política en Corea del Sur. Le quiero preguntar a Matías si eso se evidencia una vez más en estas elecciones presidenciales y sobre todo con las cifras. Ya Bárbara nos explicó cómo los dos partidos tradicionales se han dividido la política y esto se ve, por ejemplo, en las elecciones que ganó Yoon Suk-yeol en el 2022, donde obtuvo menos de un punto porcentual de diferencia respecto a su contrincante. Ahora el candidato Lee le saca casi 8% de ventaja al conservador Kim Moon-soo. Esto puede entenderse, esta diferencia tan grande puede entenderse quizás como los surcoreanos votando también en contra de la ley marcial. Sí, se puede entender en ese sentido y también con la propia fragmentación y reorganización política dentro del propio sector conservador entre aquellos que aún a pesar del gran rechazo popular y la movilización, que esto es algo muy, muy importante, ¿no? Pensar la política surcoreana, no solo desde lo institucional, sino también desde los propios movimientos sociales o desde la propia componente de movilización bastante fuerte que tiene la sociedad, que también fue muy importante, por ejemplo, para la destitución de la presidenta conservadora anterior, ¿no? La hija de Park Chung-hee, Park Geun-hye, que también nos da cuenta de, bueno, determinadas dinámicas que uno ya puede empezar a, bueno, analizar si tienen algún tipo de componente cíclico también para pensar la política surcoreana. Y en este sentido, sí, cuando igualmente si nosotros vemos más in extenso, ¿no? El tercer candidato era miembro del Partido Conservador y una de sus características era que, bueno, reunió gran parte de votos de hombres jóvenes, ¿no? Particularmente en contra de las políticas de igualdad de género. De hecho, una de sus propuestas era eliminar el Ministerio de la Mujer y demás. Más allá del rechazo a la política puntual de Yoon Suk-yeol, vinculada al decreto de la ley marcial y a esa situación que fue bastante violenta y inaudita, también hay que considerar que elementos propios de esta alternancia trunca, ¿no? Porque en ambos casos, desde el Partido Conservador tuvimos un impeachment y destitución, también tiene que ver con, bueno, determinadas promesas que no se terminan de cumplir, en lo que tiene que ver con, bueno, demandas de tipo social relacionadas, por ejemplo, a las problemáticas de vivienda, a la crisis, a las situaciones de estancamiento económico, a las oportunidades en el mercado de trabajo, ¿no? Especialmente para las personas a quienes salen de la universidad. Entonces, esas cuestiones siguen presentes y siguen siendo demandas importantes que no, más allá del signo político, no terminan de ser cubiertas, ¿no? Eso también tiene que ver con, bueno, análisis que han salido recientemente sobre, bueno, cómo ha evolucionado, cómo se ha modificado la desigualdad dentro de Corea, en donde también tenemos un crecimiento, al menos en ese sentido, en términos de socioeconómicos.
Entonces, estas cuestiones también, por supuesto, más allá de la posición polarizada en términos que trasciende a una cuestión de pertenencia partidaria, porque como Sí. decía la doctora Baboleo, muchos de estos propios partidos cambian de nombre y están más asociados a una cuestión de liderazgo personal también. Y por otro lado, por supuesto, la cuestión de la participación, creo que ese es un elemento más importante para entender el rechazo a la ley marcial o como hemos mencionado, defensa de la democracia, que tiene que ver con la intervención en estas elecciones y que incluso fue promediando un poco menos de 80%, pero hubo provincias donde hubo más de 80%, como el caso de Cholla del Sur, donde está la ciudad de Gwangju, que fue también, históricamente ha sido un epicentro de contra las dictaduras, y que ahí se observó también, y es donde normalmente ganan los candidatos de centro izquierda por mucha diferencia, que es donde también ha se ha registrado uno de los mayores porcentajes de participación en la elección. Matías, usted vincula directamente el alto porcentaje de participación con el rechazo a la ley marcial. Bárbara, quiero que nos explique por qué este rechazo a una ley que duró tan pocas horas y precisamente cómo la decisión de Yoon cambia el rumbo político de Corea del Sur. Bueno, claramente, digamos, el establecimiento, el dictado, el decreto de la ley marcial no era algo que se justificara en ese momento y fue leído inmediatamente cuando se declaró como un intento de autogolpe del expresidente Yoon. Uno tiene que remontarse un poco a otras cuestiones de coyuntura. Poco tiempo antes se habían llevado adelante elecciones generales parlamentarias y la oposición en ese momento, el Partido Democrático, había ganado y había obtenido una amplia mayoría en el Parlamento, y en esta política de enfrentamiento, de agresividad, etcétera, que les mencionaba antes, se había bloqueado el intento de sancionar leyes claves, por ejemplo, ley presupuestaria. Yoon, que era un personaje, es curioso también que él proveniera del Poder Judicial, ¿no? Era fiscal general y que de repente lleve adelante un decreto inconstitucional de este modo. Uno esperaría otro abordaje, ¿no?, de la cuestión judicial, otro respeto por las leyes y por la ley máxima que es la Constitución Nacional. Pero en este contexto, cuando él decreta el estado de sitio, lo hace un poco como represalia a este bloqueo que él entendía que estaba llevando adelante el Parlamento a su política, digamos, al ejercicio de la política cotidiana, de su mandato, básicamente, ¿no? Y empleó para ello varios justificativos, también incluyó la cuestión de Corea del Norte, ¿no? Haciendo o generando una especie de relato, de discurso en el cual ponía en la posición de enemigos, si se quiere, a los parlamentarios del Partido Democrático, retomando este enfrentamiento que les mencionaba antes. Por otra parte, en las horas posteriores al dictado de este decreto se conocieron algunas otras intenciones, como por ejemplo arrestar a parlamentarios, llevar adelante ocupación de edificios, etcétera, justamente porque la Asamblea Nacional tiene la prerrogativa de dar de baja este decreto, ¿no? Anularlo si puede reunirse. Yoon en ese momento había enviado tropas a la Asamblea para que no pudieran ingresar los parlamentarios y por lo tanto no pudieran rechazar este decreto. De hecho, ahí fue muy famoso el actual presidente porque saltó una valla, ¿no? Pudo ingresar
a pesar de las fuerzas de seguridad que estaban ahí resguardando el edificio e intentando que eso no sucediera. Por lo tanto, digamos, esto, además de inconstitucional, además de estar siendo investigado ahora por los tribunales ordinarios y además de ser la razón por la cual lo destituyeron, la Corte Constitucional destituyó al presidente Yoon, fue realmente una afrenta contra la democracia, ¿no? Un claro intento de autogolpe, demostrando que, o por lo menos intentando por parte del expresidente, tomar las riendas del país, de la política institucional del país, por medios violentos, haciendo uso de las fuerzas de seguridad y no a través del consenso, a través del diálogo y a través de la división de poderes, ¿no? Y ahora, Entonces, Bárbara, creo que discúlpame, la esto interrumpo. Quiero que pongamos los ojos precisamente sobre la figura del nuevo presidente Lee Jae-myung. ¿Quién es concretamente, Matías, el nuevo presidente de Corea del Sur? Y se lo pregunto porque en 2022 fue el candidato que perdió precisamente ante Yoon. Luego, como bien Bárbara lo mencionó, fue conocido por saltar la valla en medio de esta puja entre la Asamblea y el presidente Yoon en medio de la ley marcial. Y además, el nuevo presidente de Corea del Sur ha sido sometido a juicio por diferentes cargos criminales, aunque él dice que ha sido una persecución política. ¿Quién es entonces Lee y qué pasará con los casos judiciales que tiene en contra? Bueno, una cuestión también muy importante es que Lee sufrió un intento de asesinato en 2024. Bueno, ha sido también digamos, para decirlo así rápidamente, ¿no? Él fue un abogado político surcoreano que también había participado en el gobierno anterior, el de Moon Jae-in, y una de las cuestiones tal vez destacadas de él y que ha servido tanto para granjear apoyo como para cosechar también rechazo por parte de sectores opositores, ha sido su planteo de la necesidad de desarrollar determinadas políticas de bienestar para la población surcoreana, lo cual era visto por sectores conservadores como algo que podría afectar, ¿no?, el balance presupuestario surcoreano. Él además, obviamente, así como en el caso de Moon Jae-in, ¿no?, también ha sido un activista pro-democrático. Y también, ¿no?, como mencionan, él ha recibido o él ha tenido distintas acusaciones en lo que tiene que ver con, en algunos casos hablaba, ¿no?, de incidencias sobre influencias o cuestiones ligadas a posibles casos de corrupción, pero que no han sido, no han llegado a tener una resolución firme. Es probable que muchas de estas causas terminen cayendo y no sigan durante su mandato, sobre la base de que no hay evidencia en muchos casos para terminar de respaldar, ¿no?, varias de estas acusaciones, que tienen que ver también en el periodo en el que fue alcalde. Pero, de hecho, estas acusaciones tampoco han impedido que él se imponga primero en lo que tiene que dentro de la primaria de su partido y después en las propias elecciones presidenciales, que asimismo también vinieron precedidas por una victoria en las elecciones legislativas del año pasado, que fueron también parte, podríamos decirlo, de los alicientes que llevaron a que luego Yoon Suk-yeol llevara adelante esta medida de ley marcial orientado a un autogolpe, al ver que estaba la configuración de la Asamblea Nacional básicamente iba a frenar cualquier tipo de iniciativa que llevara a cabo. Entonces, Sí. estas cuestiones, como ya mencionaba, hay que también tenerlas en cuenta en, bueno, cuál es la configuración y cuáles son los apoyos que el nuevo presidente va a tener para llevar adelante lo que él planteaba como políticas de bienestar, o incluso en algunos casos durante la campaña de 2022 se lo comparaba con Bernie Sanders para tener
una referencia, ¿no? que pueda conocer el público, orientado a dentro de lo que sería la centroizquierda o democrático-liberal, con un foco particular en una determinada orientación reformista. Y justo usted Ese apunta... sería el perfil de Yoon Suk. Sí. Sí, de Lee Jae-myung. Usted justo apunta a un factor clave, y es que ahora el Partido Democrático tiene la mayoría en la Asamblea Nacional, que ya la tiene desde el año pasado, y ahora además tendrá presidente Lee Jae-myung. Ahora el Partido de Poder Popular de centro derecha pasará a ser la oposición con minorías en el legislativo. Bárbara, quiero preguntarle ahora, con todo este contexto y el poder que tendrá el nuevo presidente de Corea del Sur, ¿qué puede pasar sobre todo en materia internacional? Porque Lee dijo anteriormente que iba a deshacer un poco la política que había adelantado Yoon de acercarse demasiado a Estados Unidos, y que él en cambio iba a reforzar esa diplomacia que estaba más congelada con China y con Corea del Norte. Dos preguntas al respecto, Bárbara. ¿Es esto posible? Y dos, ¿cómo puede cambiar esto la geopolítica en Asia? Bien, bueno, primero una aclaración, digamos, si bien Lee es un viejo político que ha estado muchas veces en campaña y que, tal como decía Matías recién, tiene un perfil bastante progresista, incluso por algunos opositores tildado de populista, etcétera. Lo cierto es que moderó mucho su discurso en las últimas semanas antes de la elección, claramente y fundamentalmente para captar a ese electorado que no es, digamos, tan progresista o tan de centro izquierda, y poder ganar la elección, eso por un lado. Pero por otro lado, creo que también porque ya se estaba viendo como ganador y asumiendo la presidencia, y algunas de las cuestiones que plantean son difícilmente posibles en el contexto de la política exterior de Corea del Sur. Corea del Sur se va a enfrentar ahora a un dilema, no será la primera vez tampoco, que tiene que ver con la estrecha relación económica que tiene con China, y por otro lado la fuerte presión que está llevando adelante Washington, Trump específicamente, al respecto de estrechar la alianza con Estados Unidos y al mismo tiempo, digamos, tener una posición más clara con respecto a China, ¿no? Digamos, vis a vis Estados Unidos-China. Por lo tanto, si bien él históricamente planteaba esta cuestión de moderar un poco la alianza de Corea del Sur, Washington y Japón, lo cierto es que en las últimas semanas esto se moderó, fue bastante más conservador en sus dichos, y propuso muy diplomáticamente a Estados Unidos que se acercara a través de Corea del Sur a Corea del Norte, y por lo tanto la alejara un poco de China, ¿no? Como parte de su política para enfrentarse a China. En lo personal, conociendo un poco la historia de este personaje, la historia que tiene el partido o el sector al que representa, seguro la política, y de hecho así lo han mencionado, y es un factor decisivo en la separación entre los dos sectores, ¿no? Conservador y liberal. La política hacia Corea del Norte será más flexible, buscará un acercamiento en lo posible al régimen de Corea del Norte, pero por otra parte tendrá que hacer equilibrio con Estados Unidos, con su alianza con Estados Unidos, y en todo caso hacer esta propuesta que ya la hemos visto con la presidencia anterior de Trump, ¿no? Acercarse a Corea del Norte, tratar de que Corea del Norte salga un poco de esa alianza con China, Rusia ahora, para contener un poco más la región. Corea del Sur depende fuertemente de la defensa de Estados Unidos, de Washington, por lo tanto es un poco limitada
la posibilidad de estrategia o de movimiento que tiene para replantear esta alianza. Si bien en varios sectores ya está surgiendo, digamos, el debate acerca de si Corea del Sur debe destinar más presupuesto a armamento, a seguridad, a defensa, etcétera, especialmente con la intención de poder negociar con Estados Unidos mejores condiciones de esta alianza. Digamos que aquí Corea del Sur queda entre, no voy a decir la espada y la pared, pero sí entre dos temas. Por parte de la seguridad depende altamente de Estados Unidos. En cuanto a la economía, su socio más estrecho es China. De hecho, Corea del Sur, Japón y China están discutiendo la posibilidad de crear entre los tres países un tratado de libre comercio. Matías, teniendo estos dos elementos en la mesa, la economía que acerca a Corea del Sur más a China y la seguridad que lo acerca a Estados Unidos, ¿qué tanto margen de maniobra tendrá el nuevo presidente? Bueno, como mencionó Bárbara, no va a ser tanto y probablemente no tan drástico, aunque hay que considerar un elemento propio de la política de Donald Trump, en donde se le exige a los aliados que empiecen a destinar más recursos para la defensa que aporta los Estados Unidos. En este caso, bueno, aproximadamente actualmente hay alrededor de 28.500 tropas estadounidenses en Corea del Sur, y que pues, eso implica una erogación que Estados Unidos está empezando a exigir que bueno, Corea del Sur pague, o por lo menos esa es la orientación inicial de Donald Trump, que también está vinculada, por ejemplo, a la suba de aranceles y a la búsqueda de negociaciones en términos bilaterales, lo cual también está vinculado a la arista económica. Ese tipo de situaciones son las que despiertan y alimentan los debates sobre qué enfoque debe tener la defensa surcoreana, sobre aumentar el presupuesto, e incluso en algunos casos también, en términos teóricos por supuesto, la discusión sobre si Corea del Sur podría o no buscar el desarrollo de armas nucleares propias, lo cual fue algo más deslizado durante la presidencia de Yoon, no tanto en términos oficiales, pero sí de discusiones de, por ejemplo, empezar a iniciar programas de enriquecimiento de uranio y demás, sobre la base de, bueno, la posibilidad de que se produzca un tipo de retiro o, bueno, un costo superior de la ayuda estadounidense. En ese marco, por supuesto, no es solo en términos bilaterales o trilaterales, como habíamos mencionado, sino también en cómo se va a ir configurando el escenario regional, por ejemplo, bueno, con la colaboración de Corea del Norte en la guerra de Ucrania, y cómo, bueno, esto lo mencionó Macron en declaraciones recientes, sobre la intención de presionar a China para que aleje a Corea del Norte de Rusia si dicen no quiere que la OTAN intervenga en el este de Asia. Matías, discúlpeme, lo interrumpo, Sí. se nos acaba el tiempo y quiero preguntarle muy brevemente, ¿cuál cree usted que es el mayor reto que enfrentará el presidente Lee? Primero, poder modificar la situación económica interna y después poder desarrollar un tipo de política que le permita garantizar la estabilidad, por un lado, estabilidad económica, y por el otro lado, también mantener en términos de defensa una mayor estabilidad y una mayor capacidad de negociación vis a vis con sus aliados políticos y también frente a una política más flexible hacia Corea del Norte. Y Bárbara, ¿cuál considera usted que es el mayor reto que tiene el nuevo presidente de Corea del Sur? Coincido con Matías en el plano económico, pero también quiero destacar el reto político. Creo que el mayor reto que tiene es revitalizar la democracia de Corea del Sur tras estas crisis continuas que viene viviendo desde el año 2016-2017 y recuperar
una política de debate, discusión, búsqueda de consenso y compromiso que permita que terminen los presidentes los mandatos para los que fueron electos sin estas crisis y sobresaltos que sin duda no favorecen a la democracia. Y Bárbara, para concluir, quiero preguntarle, usted hablaba del reto económico. Corea del Sur es la cuarta economía más grande de Asia. ¿Cómo Lee debe trabajar para revitalizarla y cómo esto podría influir en la región? Corea es una economía muy pujante y muy grande, tal cual mencionaba, pero en los últimos tiempos está sufriendo algunas crisis. Los aranceles que se están imponiendo desde Estados Unidos afectan su comercio exterior. El mercado interno de Corea del Sur ha llegado a la saturación. Algunas de sus industrias más importantes, como POSCO, que se dedica al acero, o Hyundai Steel, están en crisis. Digamos, han visto caer sus números altamente y las últimas proyecciones de crecimiento están muy por debajo de los periodos anteriores. Por lo tanto, estas son cuestiones centrales. Por supuesto, todo esto impacta también en la microeconomía, ¿no? En la economía doméstica. Desempleo de jóvenes, altos costos de la vivienda, etcétera. Claro, y ya veremos precisamente el nuevo presidente cómo se desempeña en este y en todos los campos que discutimos aquí en el debate. Bárbara Pavoleo y Matías Benítez, les agradezco por participar de este espacio y también un agradecimiento a la jefe de edición del debate, Laura Garzón, y la jefe de invitados, Tania Herrera. Ustedes sigan con nosotros.